Voy a resolver la tarea de esta semana de geometría, todo a excepción del ejercicio 5, que es lo que me quedaba que explicar hoy. Al final no os lo puse la semana pasada, pero lo voy a poner esta, ¿vale? Bueno, como tenemos aquí, veis, tenemos un hexágono irregular en el ejercicio 1 en el que tenemos este ángulo que es alfa, este ángulo que es alfa, este ángulo que es alfa y este ángulo que es alfa, ¿de acuerdo? Este completo es alfa, que es que no lo he puesto, pero es alfa también. ¿Vale? En el interior, la suma, este 90 y este 90. La suma de todos los ángulos del interior va a ser su número de lados menos 2 por 180, como ya sabéis. 180 por n menos 2 igual a 180 por 4, que es 720. ¿Vale? Si ese 720 le restamos los dos ángulos rectos, nos queda que sean 720 menos 180 igual a 540. Si lo dividimos entre los cuatro ángulos alfa, que es iguales, pues nos hace un total de 135. ¿De acuerdo? Bien, como sabemos esto, 135 por completo, pero resulta que este triángulo que se nos queda aquí en el dibujo del libro, se ve perfectamente, yo lo he hecho a mano alzada, se ve perfectamente que ese triángulo es equilátero, por tanto este ángulo de aquí será 60 grados. Si a 135 que le quitamos 60 nos quedaría beta, que es 75, como vamos a ver a continuación. Os he dibujado el triángulo equilátero, más o menos, ahí a mano alzada. Este que es 135, por 135 menos 60 es 75. Este es 75, este es 75, este es 90. Como hay un cuadrilátero, la suma de todos sus lados es 360. Si a 360 le quitamos 75, 75 y 90, como veis aquí, nos quedaría que el ángulo Y es 120 grados. ¿Vale? Bueno, este dibujo, si lo he hecho un poquito mejor, nos dan este ángulo de aquí, el del triángulo, este de aquí, 70, y nos piden los ángulos epsilon, delta y theta, ¿de acuerdo? Que son diferentes letras del alfabeto griego. Si este ángulo es 70 y el triángulo que me queda aquí es, como veis, isósceles, si este 70, este 70, 70 y 70 serían 140, ¿verdad? Como los ángulos de un triángulo suman 180, el ángulo delta sería 180 menos 70 de abajo menos 70 de abajo, pues nos quedaría 40. Ese ángulo es un ángulo inscrito a este arco de circunferencia. Luego el ángulo central que le corresponde, que es epsilon, es el doble, ¿de acuerdo? Si es el doble, es 2 por delta, 2 por 40, que es 80. Y como este ángulo θ es el mismo que este ángulo gamma, por el simple hecho de que es un ángulo inscrito al mismo arco de circunferencia que habíamos dicho que es 80, por tanto la mitad de 80 a 40 evidentemente es lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, el ejercicio 2 nos pedía la altura que había que recortar a un triángulo, ¿vale? Para que su hipotenusa disminuyera en 7 centímetros. Vamos a ver, lo podemos hacer aplicando tales únicamente, o bien lo podemos hacer aplicando la forma que yo he hecho, que es aplicar tales por semejanza y además aplicar el teorema de Pitágoras para averiguar previamente el lado AB o el cateto AB. Mirad, tenemos en primer lugar, y antes de ir a la resolución del problema en sí, tenemos este triángulo del lado ABC, AB, BC, AC, ¿vale? Nos dan la hipotenusa 35, nos dan la base 28, pues calcular este cateto sería fácil con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, 35 al cuadrado menos 28 al cuadrado, que sería la raíz de 441, que sería 21, ¿no? Esto sería el lado AB. Y ahora me dicen, bueno, ¿cuánto le tengo que cortar a ese pedazo? Esta altura, esta X, ¿vale? ¿Cuánto tengo que quitar? Me quedaría 21 menos X para que la hipotenusa, en vez de ser 35, sea 35 menos 7, 28. 35 menos 7, 28. Y ahora me queda que este lado es 21 menos X y este es 28. Ahora ya se aplico tales para las semejanzas de triángulos. Es decir, a lo que 21 es 21 menos X, ¿lo veis? 21 es 21 menos X, 35 es 28. Y me queda una ecuación de primer grado. Si pasé el 28 aquí multiplicando, 21 por 28, que es 588, 21 por 35 menos X, pues será 735 menos 35X, que despejando os queda al final que X es igual a 4,2, ¿vale? Si le recortamos un pedazo de 4,2, su hipotenusa disminuye en un pedazo o en una proporción de 7 centímetros, ¿de acuerdo?
Bueno, en el ejercicio 4 tenemos distintos cálculos de x por aplicación del teorema de Pitágoras, ¿vale? La primera parte del ejercicio 4, o el apartado A, nos dan un cuadrado de diagonal 18 y de cateto x. Si este cateto es x, este es x, ¿vale? La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Un cateto al cuadrado, x cuadrado más x cuadrado es igual a 18 al cuadrado. X más x son 2x al cuadrado, 18 al cuadrado es 324, despejando x cuadrado nos queda que x es 12,73, ¿vale? El apartado B en este caso es un triángulo de altura 8, un triángulo equilátero de altura 8 y de lado x. Pues si nosotros trazamos esa altura como 8 y este lado en vez de ser x lo llamamos x medio y este x, pues tenemos el mismo caso. Lo único que pasa es que ahora tendríamos que plantear la ecuación pues como cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Un cateto es 8, 8 al cuadrado 64, el otro cateto es x partido por 2 al cuadrado, que sería x al cuadrado partido por 4, y x igual a x cuadrado. Si le damos la vuelta a la ecuación y transponemos términos, pues en fin, ya operar y despejar y os queda una ecuación de segundo grado en la que nos quedaría 3x cuadrado partido 4 igual a 64 y despejando x de ahí nos quedaría 9,24. Bueno, otra opción es que llamarais al lado 2x, que podríais haberlo hecho, entonces si todo el lado es 2x, esto es solamente x y nos queda fracciones. Ya eso es a gusto vuestro, ¿de acuerdo? No voy a entrar en eso porque tanto una resolución como la otra es la misma. Ya. Después me dan un hexágono en el que me dicen que toda la diagonal del hexágono de lado a lado es 7 y que la apotema, que es esa distancia de allá a ahí, o la altura del trapecio que se forma, sería x. Pero bueno, este lo podemos resolver de la siguiente manera. Los hexágonos forman 6 triángulos equiláteros. Y además los hexágonos son las figuras en las que el lado es igual al radio. La única figura regular en la que el lado es igual al radio. Como el diámetro, pues mejor dicho, al radio de la circunferencia en la que está escrito, Como el diámetro es 14, este radio valdrá 7. Es decir, el lado del triángulo equilátero que se forma en su interior, todos los lados son 7, como veis. Y ya lo que me piden es esa altura, que es la apotema, ¿vale? Es como hemos calculado la apotema. ¿De acuerdo? Total, que esto sería de altura x, de lado 7, y este lado en vez de ser 7, ¿cuánto sería ahora cuando cogemos el triángulo rectángulo solamente? 3,5, ¿no? Efectivamente. Pues bien, sería 7 al cuadrado. Bueno, el cateto, que es lo que vamos a calcular como x, sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, su raíz cuadrada, ¿vale? La hipotenusa es 7 al cuadrado menos 3,5 al cuadrado, que después de hacer cuentas queda 6,06 centímetros aproximadamente. Y el último es un trapecio. Pero bueno, en el trapecio lo que nos están pidiendo es la altura. Es un trapecio isósceles. Además está regular a ambos lados. Por tanto, nada, si la base es 40, la base mayor, y la base menor es 8, y los lados laterales son 34, mira, si nosotros a 40 le quitamos el 8 de este pedacito de aquí, me queda para repartir el resto entre este lado y este lado, ¿verdad? 40 menos 8 es 32, y como hay dos lados exactamente iguales, de triángulo sería 32 entre 2, 16. Y tendríamos que calcular este cateto para un triángulo rectángulo de hipotenusa 34 y otro cateto 36. Por tanto, como x es igual al cateto, el cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Lo tenéis aquí arriba. Sustituyendo los datos, nos queda 34 al cuadrado menos 16 al cuadrado, y nos quedaría que esa x, esa altura de ese trapecio o de ese triángulo que hemos sacado del trapecio es 30. Por último, vendría el de calcular el área coloreada. Bueno, el ejercicio 7. Como veis, en el primer apartado lo que tenemos es un cuadrado al que le hemos quitado una circunferencia grande y al que le hemos sumado una circunferencia pequeña. ¿Lo veis? Área coloreada es el área del cuadrado menos la del círculo 1 más la del círculo 2. El área del cuadrado es lado al cuadrado. El lado al cuadrado es 8 al cuadrado, que es igual a 64. ¿Vale? El área del círculo 1 sería pi r cuadrado. El círculo 1 tiene de radio la mitad del lado del cuadrado, que es 4. 3,14 por 4 al cuadrado. Sabéis que aquí el 3,14 lo he redondeado, con lo que el círculo 1 sería
50,24. El área del círculo 2 sería lo mismo, pi r cuadrado, lo que pasa es que el radio no lo da ni es 2, ¿vale? Con lo que sería 3,14 por 2 al cuadrado, 12,56. Como hemos dicho, el área coloreada es el área del cuadrado menos el área del círculo grande más el área del círculo pequeño. Alguien podría haber hecho la de la corona circular, en fin, ya sería complicarse. Yo lo desgloso en cosas más simplificadas, ¿vale? Con lo que sería 64 menos 50,24 más 12,56 igual a 26,3 aproximadamente, ¿vale? Y el último, como veis, es el área de un rectángulo menos el área de una elipse un poquito más grande en el sentido horizontal menos el área de una elipse un poquito más pequeña en el sentido vertical. El área del rectángulo es A por B, de su base por su altura. 18 por 12 o 12 por 18, que es lo mismo, y eso es 216. La elipse 1, que es esta de aquí, la que no está coloreada y en cuyo interior tiene otra, pero es igual, tiene por semieje A1 la mitad del lado, como veis, en vez de 18, 9. Y por semieje B', A' y B', que he dicho uno antes es A'. Y por semieje B', la mitad de 6, que es 12. Por tanto, como el área de la elipse es pi por su semieje, sería 3,14 por 9 por 6, 169,56. Y esta elipse que está en vertical tiene por semieje B mayúscula, no prima, B mayúscula, por semieje B mayúscula tiene 6 y por semieje A mayúscula, ¿vale? A mayúscula, si esto es 8, pues nada, A será 4. Como veis, es 3,14 por 6 por 4, 75,36. Así que el área coloreada sería el área del rectángulo menos el área de la elipse grande más el área de la elipse pequeña, que total me queda 121,8. Bien, espero que esto os sirva de ayuda. Lo voy a poner por el puzzle porque hay gente que no los corrige, lo siento mucho, pero lo vaya a ver por el puzzle. Y además en Classroom vaya a tener que entregar una fotocopia, una foto de la corrección que hayáis hecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, buenas tardes y dentro de un rato lo subo.